Muy buenas noches a todos los oyentes nuevamente de Radio Fátima Online y los que nos siguen por el Facebook. Y como siempre, para dar inicio, damos gracias al Dios Padre Todopoderoso y Misericordioso y a la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Fátima, por compartir una noche más, como diríamos, paz y amor. Hoy, lunes 24 de octubre del 2022, siendo las 20 horas, damos inicio a lo que llamamos la buena noticia. Y como siempre, recordándoles un poquito a todos nuestros oyentes nuevamente que puede seguir escuchándonos a través de la plataforma Radio Fátima PY.radio 12345.com y por el Facebook como Radio Fátima. Y como siempre, el tema que desarrollaremos, diríamos, es el Evangelio, o sea, la buena noticia, como diríamos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Un sábado, Jesús enseñaba en la sinagoga. Había ahí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: mujer, estás sanada de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en sábado, dijo a la multitud: los días de trabajo son 6. Vengan durante esos días para hacerse sanar y no el sábado. El Señor le respondió: hipócritas. Cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre su buey o a su asno para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser liberada de sus cadenas el día sábado? Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaban de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera.
Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Y siguiendo con nuestro bloque, llegamos a esta parte del compartir un poquito sobre este pasaje del Evangelio que hemos leído, y espero que de una u otra manera algunas palabras hayan quedado, como se dice, dentro de uno mismo, de lo que la gracia de Dios le haya permitido acentuar o le haya llamado la atención. En este pasaje del Evangelio de San Lucas, en su capítulo 13, del versículo 10 al 17, y como siempre entresacando en una línea, a esta hija de Abraham no había que liberarla de sus ataduras en sábado. Recordemos que según la interpretación rabínica, las cosas de vida o muerte, los únicos que se permitía o debería
permitirse era, como diríamos, atender en sábado. Eran solamente, como diríamos, en caso ya de muerte, o como diríamos, que puedan y sean graves. Sábado, el día semanal de reposo, como ellos llamaban, sería el séptimo día para nosotros, dedicado especialmente al Señor, según la costumbre israelita. El sábado comienza a la puesta del sol. Estos descendientes de Abraham, a pesar de que en el judaísmo no se daba a las mujeres todos los derechos que se daban a los hombres, Jesús sí reconoce a esta mujer como parte del pueblo de Dios y por tanto con los derechos correspondientes. En la sinagoga, la asamblea se reunía cada sábado para la meditación de la palabra de Dios. Jesús sabe que hay un modo de interpretar la Escritura que la vuelve una carga tan pesada que dobla la espalda. Él interpreta la Escritura como ejemplo liberador, como anuncio de un Dios bueno que quiere que todos sus hijos e hijas se vean redimidos de los antiguos pesos y levanten su cabeza. Esta mujer es signo de esa liberación y da gracias a Dios estando sanas, libres y erguidas. Pero no había lugar y excepciones para una mujer enferma con limitaciones para su participación en una asamblea y sobre todo doblegarla bajo el peso de la ley sin misericordia. El jefe de la sinagoga sabía bien y con claridad cuáles eran los preceptos para las curaciones, pero Jesús tenía también con claridad cuáles eran las necesidades de los enfermos, pues en ella se diferenciaba entre ambos conceptos. Si era imponer la ley por encima de las necesidades humanas, o las leyes se ponían a los hombres necesitados. Porque en el tiempo de Jesús existía excepciones en la ley, inclusive para el buey y el burro, como diríamos. Por ello, este pasaje del Evangelio nos debe de preguntarnos también hoy en nuestra aplicación, en cómo lo aplicamos en la práctica, las leyes y preceptos religiosos. Porque solamente tendría sentido si todas estas normas llevan a nuestros semejantes a poder levantar la cabeza y caminar con alegría y con salud. Y de esta manera vivir con dignidad de hijos e hijas de Dios. El Señor sana a una pobre mujer que estaba 18 años enferma y encurvada, poseída de un espíritu que de ninguna manera podía enderezarse. Jesús la sana y la endereza.
Esto nos lleva a meditar sobre la peor enfermedad que cada uno podemos padecer, que es el pecado, que nos encorva porque nos aleja de Dios y causando también un desorden en nuestras relaciones con los demás. ¿Quién se acostumbra al pecado ya está encorvado espiritualmente, dado que en lugar de poder caminar con la cabeza en lo alto, que debe ser la posición de los hijos de Dios, miramos hacia abajo, creyendo que en el barro encontraremos la felicidad. Para un cristiano, nuestra posición debe ser estar derechos, porque somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Nos dice que la palabra de Dios debe pronunciarse para la liberación, para levantar cabeza y caminar con alegría y con salud. Por ello, no debemos ser como el jefe de la sinagoga, que utiliza la enseñanza religiosa para mantener oprimidos al pueblo, o hacer como Jesús, que nos libera de las ataduras y nos hace personas libres y felices. Por eso, dejemos que Jesús nos libere de todo pecado y nos pongamos derechos. El amor de Jesús no tiene tiempo. Él no se guía como nosotros por cronómetros. El amor de Jesús simplemente actúa donde hay un hermano necesitado, porque su amor no desea ver a nadie con la cabeza agachada. Por ello, pidamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que ella, como gran embajadora, nos enseñe a buscar, como su Hijo, el bien de todos y no solo el personal, para que nos dé también la fuerza necesaria para actuar con amor, compasivamente y misericordioso, y sobre todo estar alegre cuando alguien sana de sus enfermedades, o muchas veces tiene un buen trabajo, una familia, y apreciar siempre lo bueno que vemos y lo bueno también que puede, tal vez, que no pertenezca o no sea, como diríamos, de nuestra comunidad, pero que también hace buenas obras. Aceptemos también. Amén. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo, tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente.
estoy tan seguro, es el que me tiene. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos, en sus manos. Será su insistencia, su santa paciencia, que Él no se retrata, es fiel a promesas. A veces me duele porque no me suelta, mas sé que en sus manos mi vida está puesta. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. Suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. En sus manos, en sus manos. Y siguiendo, después de haber compartido un poquito y reflexionado sobre el pasaje que hemos leído del Evangelio, o sea, lo que Jesús hoy quiere también decirnos, o sea, o podíamos también llevar a aquellas personas que de una u otra manera muchas veces no pueden participar de la celebración eucarística, o no pueden venir, como diríamos, o no son cotidianos tal vez por el trabajo o por poner excusa muchas veces de no tener tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos ha llegado o qué es lo que podemos acentuar después de haber escuchado, meditado, como diríamos, que deberían ser los pasos para poder interpretar y que verdaderamente nos llegue también a nuestro corazón, a nuestro interior, como diríamos? Y si es posible, contemplarlo. Después de esa contemplación, como diríamos, procurar hacer una oracioncita sobre este pasaje. Y después, algo que
nos cuesta mucho, muchas veces, es llevarlo a la acción, o sea, cumplir, como diríamos, y procurar practicar. Entonces, ¿qué conclusiones hemos sacado? Y todo esto que les he leído, como diríamos, como parte de la reflexión, o lo que significaba, como diríamos, en el tiempo de Jesús, por qué lo criticaban, o por qué, diríamos, se sorprendían cuando Jesús, por el amor misericordioso que tenía, o después de ver en esa mujer, como diríamos, que no todo era negativo, sino que también algo había en esa mujer que podía, después de ser sanada, enderezada, como diríamos, ser instrumento nuevamente de las enseñanzas de Jesús. Porque toda esta ley que diríamos, el fariseo, el maestro de la ley conocía, diríamos, se inquietaban o como se sorprendían mucho porque Jesús hacía lo que no estaba por la ley se permitido el día sábado, pero él no veía o estaba sujeto, como diríamos, como él decía, que el sábado no debería estar, diríamos, sobre la humanidad, sobre el hombre en sí, sino el sábado debe estar, como se dice, al servicio del hombre, y sobre todo cuando se debe hacer cosas buenas, como diría, porque tenían sus leyes y ellos mismos hacían excepciones, como diríamos, inclusive para dar de comer o de beber a los animales, lo hacían el sábado, y otras prescripciones que había no la cumplían también, sino hacían excepciones. ¿Y por qué no hacer excepciones cuando vemos a un hermano ya moribundo de enfermedades, que no solo es ya una enfermedad así pasajera que la haya tenido en el día, sino ya llevaba años, 18 años, encorvada así, que no se podía enderezar, y todo su sufrimiento, y que el amor de Jesús la haya redimido, no solo físicamente, sino también espiritualmente, porque la sanó de cuerpo y espíritu, como diría. Y al verse enderezada ella, lo primero que hace también es dar esa gracia, encontrarse nuevamente insertada, poder, como digamos, participar nuevamente de la sociedad. Y que muchas veces también nosotros hacemos eso. Tal vez llevamos en cuenta muchas leyes, muchos preceptos de no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para ir, diríamos, a prestar mi servicio a otra persona más necesitada, e inclusive venir diariamente y ser partícipe de la celebración eucarística. Hasta eso también somos así, pero que muchas veces encontramos también esto de hacer excepciones cuando nos conviene, como diría. Entonces, vamos a leerla y reflexionemos, que es también lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros.
Y como hemos llegado también después de haber compartido, llegamos a esta parte en que hacemos llegar desde este rincón el fuerte abrazo para todos aquellos oyentes que están en sintonía y de no olvidar a ninguno, un fuerte abrazo y como siempre también para todos los que forman nuestra comunidad parroquial y por qué no alrededores y haciendo extensivo también a los demás departamentos de todo el país y saliendo inclusive de este continente de nuestra América del Sur, ir a otros continentes, el continente africano, europeo, al Medio Oriente, Asia, ese continente un poquito alejado, Australia, y volver hacia el continente del norte, nuestra América Central, y para todos los países que conforman nuestra América del Sur, para hacerles llegar también a cada una de las personas que hoy estén celebrando algún acontecimiento especial, algún aniversario, o sobre todo los que forman nuestra parroquia, personas que en esta fecha estén cumpliendo un año más de vida, para que la bendición de lo alto y de la Santísima Virgen María los cobije siempre bajo su manto maternal y que todos sus anhelos, como diríamos, se cumplan y se hagan realidad por la gracia de Dios. Simplemente entonces, muchas felicidades para cada uno de los que hoy estén cumpliendo un año más de vida. También no olvidar que Dios nos ama con un finito amor que no tiene límites, nos ama como un Padre amoroso y misericordioso que lo único que desea es darnos ese amor y desea que vivamos, como se dice, en gracia y en felicidad. Un amor de Padre que quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Sí, no olvidemos, Dios nos ama, tal cual somos, o nos encontremos en este momento espiritualmente, como diríamos, en falta o en gracia. Él no nos deja de amar, por más que nuestro egoísmo y nuestro orgullo no nos permita, como diríamos, aceptar el Evangelio, su palabra, como medio de salvación. Él igual nos ama a cada uno y a su manera, a la manera desde la eternidad, como diríamos, un amor infinito. Entonces, también no olvidar a nuestro ángel de la guarda, que está a nuestro lado, camina y nos protege también. Es también el momento de recordar a los santos y santas que hoy se conmemora en todo el mundo, como diríamos. Y hoy sobre todo tenemos de recordar, como diríamos, a San Antonio María Claret, obispo, que proviene, nacido en Barcelona, España, y luego de varios años fue nombrado arzobispo de Cuba, donde puso especialmente atención a la situación de los negros y los pobres de esa isla. También a las santas, como diríamos, que en todo el mundo se conmemora, por más que nosotros no lo sepamos los nombres. No hay un día en que pueda recordarse, como se dice, aquellas personas que fueron como nosotros,
pero que vivieron la palabra, vivieron el amor que Dios nos ha dado a cada uno y que ahora están allá en los altares y nosotros podamos también aceptarlos a ellos como un medio en la cual nos guíe también para nuestra santificación. También podríamos decir que debemos de elevar unas oraciones, como se dice, después de haber escuchado, hacer oración de este pasaje que, como diríamos, hemos escuchado solamente o la hemos vuelto a leer, como se dice. Y reuniéndonos, estando así en familia o estando solo, ante todo y como siempre, alabemos a nuestro Dios, alabémoslo porque es un Dios todopoderoso, lleno de bondad, ternura, misericordia e infinito amor. También reconocernos que somos hombres débiles y que el maligno cada instante nos acecha y muchas veces por nuestra debilidad espiritual, por no orar o fortalecernos en la participación de la misa, después de haber escuchado su palabra, haber participado también en la mesa eucarística, haber recibido o poder recibir, como diríamos, el alimento, ese pan vivo que baja y se nos ofrece nuevamente como ese pan partido y repartido, y que debe ser nuestro alimento espiritual cotidianamente, para que el maligno no nos venza tan fácilmente por todos los acontecimientos que se nos presentan en este tiempo, de todo lo que escuchamos y los que se avecinan, como diríamos. Entonces, reconozcámonos que somos pecadores y pidamos el perdón. Podríamos hacerlo también a través del sacramento de la reconciliación para estar nuevamente en su gracia. Porque el maligno está allí, nos está acechando, nos presenta, como diríamos, distintas formas de debilitarnos, de presentarnos por el cual nos ofrece la felicidad temporal, como diría, para que caigamos y seamos, como se dice, esclavos del pecado. No, seamos fuertes. También es el momento de ser agradecidos, no debemos olvidar de ello. Dar las gracias por un día más de nuestra existencia, tanto a nivel personal como familiar, por aquellos amigos, por aquellos vecinos que viven en nuestra comunidad, en nuestra calle, en nuestra vecindad. Seamos agradecidos por todos los beneficios que nos da cada día y que muchas veces no somos capaces de devolverle esa gratitud con amor, que con amor nos da cada instante, cada soplo o cada, diríamos, aliento de Dios es nuestra existencia para cada uno de nosotros. Seamos agradecidos por nuestra salud sobre todo, por estar, y aquellos que todavía
están en su lecho de dolor, tanto en las casas como en los hospitales, que muy pronto la gracia también los sane, como a esta mujer que por amor o viendo sus necesidades, pidamos lo que necesitamos, pero pidamos también con humildad, para que la voluntad de Él sea también nuestra voluntad. No le exijamos que nos dé en el instante o al día siguiente, o porque no nos concede todavía esa gracia que muchas veces Él sabe que no nos conviene todavía. No es el día, el momento adecuado de poder recibirlo, porque Él tiene su momento, su tiempo, que no es la nuestra. Pidamos con humildad, abrámosle el corazón y simplemente pedirle con humildad. Y sobre todo, aceptar que su voluntad sea la nuestra. También el momento entonces de presentar nuestras peticiones. Pidamos ante todo para que cada día aumente más nuestra fe, para que el Espíritu Santo nos llene verdaderamente y venga a nosotros, ese Espíritu que necesitamos, ya sea sus 7 dones, sus frutos, para que, alimentados por ello, podamos ser instrumentos de amor, instrumentos de paz, y llevar el mensaje, la buena noticia, como diríamos, a nuestros semejantes o aquellos que de alguna otra manera se han alejado, volver a invitarlos para que vuelva a nuestra comunidad y todos juntos participar de la mesa de la palabra y la mesa eucarística. Pidamos y oremos unos por otros, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos dé la fuerza necesaria para seguir orando y no caer tan frágilmente, como diríamos, en las tentaciones del maligno que nos presenta a través de la cual vivimos en este mundo, y se nos presenta de distintas maneras, porque Él quiere debilitarnos, quiere hacernos suya, quiere, diríamos, alejarnos del amor misericordioso de nuestro Dios. Pidamos a la Santísima Virgen María para que ella presente a su Hijo todo lo que necesitamos, sobre todo para nuestra vida espiritual, para ir cada día mejorando. Y así como esta mujer enferma y encorvada, poder entonces también nosotros enderezarnos, ponernos firmes y tener la mirada hacia lo alto y no estar o seguir encorvados mirando, como diríamos, ese barro que nos ensucia por nuestras debilidades. Y como siempre, llegando ya después de haber compartido todo esto y pedir la gracia que nos conceda el Espíritu Santo, demos gracias a nuestro director, al Padre Francisco Mesa, y sobre todo a cada uno de ustedes, porque sin ustedes también esto no tendría tal vez el motivo, la razón de la cual hacerles llegar el Evangelio de hoy, la buena noticia. Y la buena noticia va a ser que ustedes, y con la gracia de Dios, haya quedado dentro de ustedes lo que Él quiso y lo que Él desea decirnos hoy.
con este pasaje del Evangelio. Pidamos para que verdaderamente nos pongamos firmes con la cabeza levantada hacia lo alto y también ser nosotros que nos dé la fuerza de poder hacer cosas buenas para la felicidad de nuestros hermanos más necesitados. Y como siempre entonces, después de dar la gracia, nuevamente paz y amor, y que tengan y verdaderamente el resto de la jornada, como diríamos, pasen una muy buenas noches hasta el próximo encuentro, y gracias por compartir un momento de paz y amor. Buenas noches. La Radio Católica. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.